Muy buenas y bienvenidos al resumen de la etapa 20 de la Vuelta a España 2021. Hoy teníamos una etapa que tendría que ser interesante en la clasificación general, en los cambios de primera, segunda y tercera posiciones en este podium. También última polémica de la Vuelta, que vuelve a estar implicado el Movistar Team, como en la mayoría de las veces que hay polémica en una gran vuelta. Todo después de la victoria ayer de Magnus Cort Nielsen al sprint en la escapada. Hoy teníamos una etapa, como ya os he dicho, con un perfil parecido al de las clásicas, con muchos puertos muy cortos, pero con rampas muy duras, con casi muros de hasta el 20% en algunas de los puertos del día de hoy. Un final de segunda categoría donde baja un poco el porcentaje porque tiene una pequeña bajada a mitad subida, pero es que la última rampa se hace súper dura aunque no tenga porcentajes muy altos. Veíamos la salida neutralizada con los líderes en esas primeras posiciones, y justo cuando llegaban a ese kilómetro cero, que es a partir de donde se puede atacar muchos ataques de muchos corredores que se querían meter en la fuga del día, se formaba un grupo grande donde estaban corredores como Gibbons, Padum, Trentin, Champusan, Clement, Dani Navarro, Mikel Vizcarra, Jesús Serrada, Hirt, Bardet, Storer, Hamilton, entre otros más. Veíamos a Trentin trabajando también, Champusan, Clement, todos colaborando con bastante tranquilidad en el pelotón. El Jumbo eran los que marcaban el paso de esta etapa antes de empezar esos últimos puertos de la jornada. Los puntos se los llevaba Storer, Bardet no se los disputaba a su compañero de equipo, lo que nos hemos hecho dar cuenta de que se iba a llevar los puntos de la montaña si no pasa nada. Veíamos a Ineos, que quería poner ritmo, bajaba esa diferencia de unos 12 minutos a 8 muy rápidamente, estaban poniendo un ritmo espectacular, trabajando súper fuerte en la fuga. Empezaron también los ataques en ese puerto de segunda categoría. Veíamos a Picot, que estaba haciendo un ritmo y un destrozo en el pelotón espectacular, junto a Pavel Sivakov, que estaban poniendo un ritmo para Egan Bernal o incluso para Adam Yates. A ver quién ataca en el día de hoy. Ataques en la fuga de Mark Padum, también de Gibbons, de Trentin, que se querían ir hacia adelante. Trentin sufría tras el ataque en esa bajada. Veíamos a Sivakov, que hacía esos últimos esfuerzos, y el que atacaba era Adam Yates con muchísima potencia. Se llevaba a rueda a Chris Wick, a Primo Roglic, a Enric Mas y a Miguel Ángel López. Abrían un pequeño hueco, muchos grupos en el pelotón, mucho destrozo, mucha fatiga en las piernas de todos los corredores. Parecía que sufría Gino Madere, pero volvía a entrar porque había un pequeño parón, todos se vigilaban, y el que volvía a atacar era David de la Cruz a su rueda. Gino Madere le quería coger la rueda, pero miraba hacia atrás y veía como no hacía suficiente hueco. En una pequeña bajada atacaba Egan Bernal, tampoco tenía mucha más complejidad ese ataque. Cuando llegó el ataque bueno, el de Adam Yates, que le cogían muy bien la rueda, Jack Haig, que se iba hacia adelante, Primo Roglic y Enric Mas también reaccionaban justo a tiempo. El que no reaccionaba era Miguel Ángel López, que se quedaba en el grupo trasero, perdía unos metros. Iba a ser muy complicado volverles a recortar esa distancia que habían abierto los corredores del pelotón de los favoritos. Egan Bernal también se había quedado cortado junto a David de la Cruz. Trabajaba Gino Madere como un poseso para intentar abrir hueco con el grupo de Miguel Ángel López. Solo tiraba él en solitario, quería recortar el tiempo que había perdido. Se estaba jugando el podium con el corredor del Bahrein Victorious, Jack Haig, que quería darlo todo con su compañero de equipo Gino Madere, que igual también podía quitarle ese maillot blanco a Egan Bernal. Coronaba otra vez Storer en primera persona. Veíamos cómo atacaba a Trentin otra vez, pero es que lo interesante estaba por detrás, donde López ya estaba perdiendo casi 40 segundos aproximadamente. Veíamos como ya se estaba saliendo del podium por detrás de Jack Haig, prácticamente le sacaban unos 50 segundos el grupo de López, que no estaban colaborando nada bien, y por delante pasaban tanto Gino Madere, tanto Jack Haig, su compañero de equipo. Gibbons iba hacia adelante, abría un pequeño hueco. Veíamos como por detrás David de la Cruz quería saltar, le cogían bien la rueda a todos. No había mucha más complejidad en ese ataque, tampoco abrían un hueco de unos 1 minuto y 20 segundos aproximadamente. Veíamos como Gibbons iba abriendo terreno, Miguel Ángel López se paraba y no daba más relevos. Había un parón aquí cuando entraban más corredores por detrás. Veíamos como había perdido hasta la cuarta posición con Adam Yates. Por detrás veíamos como el
Bahrein iba dando caza a los grupos de la escapada, Marc Padum, que lo habían parado para poner ritmo e intentar abrir más hueco con Miguel Ángel López y que no tuviera ninguna capacidad de reacción el colombiano del Movistar, nos empezaban a decir de que Joaquín Rojas estaba poniendo ritmo por detrás. Veíamos cómo llegaban a esas rampas más duras las escapadas, veíamos también a Gibbons, que quería poner buen ritmo por delante para abrir más hueco con sus compañeros de fuga, estaba perdiendo muchas posiciones. Veíamos como Gibbons llegaba a esas rampas súper duras del penúltimo puerto de segunda categoría del día, también la escapada, y rápidamente los favoritos de esta clasificación general llegaban junto a la escapada aproximadamente a unos 15 segundos más o menos. Veíamos como Bardet quería atacar muchos ataques en esta escapada, los favoritos veíamos como también coronaban con bastante diferencia sobre la escapada, que la tenían súper cerca, ya que Marc Padum estaba haciendo un ritmo espectacular, abriendo cada vez más tiempo con el grupo de Miguel Ángel López, donde no había casi reacción, y por delante seguían ataques para intentar dar caza al sudafricano Gibbons, que es campeón de África. Veíamos como Miguel Ángel López nos comentaba Juan Carlos la moto de RTV de que había bajado de la bici y se había montado en el coche, y lo que nos hacía esperar de que había abandonado tras la victoria que había conseguido ayer. Lo había dejado todo para su compañero Enric Mas, que lo hiciera todo él, y después de la etapa veía unas imágenes rompedoras que veíamos como Miguel Ángel López se volvía al coche, se montaba en él, pero luego me llegaban rumores de que había cogido la bici, se había ido hacia otro lado. No sabemos dónde está en estos momentos Miguel Ángel López, ni qué es de él, ni lo que va a hacer la próxima temporada. Veíamos como el Bahrein seguía poniendo ritmo, aún sabiendo de que Miguel Ángel López había abandonado. Gibbons con bastantes fuerza seguía hacia adelante, el Bahrein que seguía poniendo ritmo en ese último puerto, que ya veían prácticamente a Gibbons que estaba a 1.06 aproximadamente. Veíamos como se estaba atrancando en esas rampas tan duras que tenía el último puerto. Vizcarra en el pelotón de sorpresa atacaba a todos los favoritos, abría un pequeño hueco, pero Adam Yates con muchísima potencia conseguía cerrar el hueco. Parecía que abría un pequeño hueco con Jagey para intentar buscar ese podium, pero reaccionaba Primo Roglic y Enric Mas a su rueda, le daban caza a Jagey, que abría un pequeño hueco por detrás, pero otra vez el australiano volvía a enganchar con este grupo de favoritos. Veíamos como Adam Yates lo quería volver a probar, abría un pequeño hueco, otra vez lo mismo que antes. Jagey sufría y con muchísimo esfuerzo volvía a cogerles, porque había parones de Adam Yates que no quería seguir poniendo ritmo. Veíamos como Gibbons eso hacía que volviera a abrir un pequeño más la diferencia cuando atacaba Primo Roglic sentado con muchísima cadencia. Espectacular el ataque de esloveno, que le cogían muy bien la rueda Adam Yates y Enric Mas, que volvían a dar caza a Gibbons, pero se volvía a ir porque había un pequeño parón. Mikel Vizcarra, que venía desde detrás, quería atacarles de sorpresa, pero no les hacía mucho daño. Volvía a atacar a Adam Yates, se volvía a quedar Jagey, pero otra vez otro parón que hacía que Jagey volviera a entrar. Veíamos cómo daban caza a Gibbons y se quedaban los 5. Pensábamos que podía estar aquí la etapa, pero veíamos otro ataque de Enric Mas mirando hacia atrás sin mucho convencimiento. Le daban caza y lo volvía a intentar Gibbons, que hacía un etapón. Veía como Primo Roglic quería su cuarta etapa en esta Vuelta a España, no quería dejar nada hasta el final. Veíamos como Enric Mas lo volvía a intentar, pero otra vez mirando hacia detrás paraba de atacar. Justo en ese momento veíamos a Champusan, que venía desde muy atrás atacando, daba pequeño hueco con los favoritos. Otra vez Enric Mas mirando hacia atrás sin mucho convencimiento, eso hacía que no volviera a abrir ni un pequeño hueco. Champusan, que habría abierto bastante hueco con los favoritos, bastante diferencia, la suficiente para sufrir en esos últimos metros finales, casi sprintar el francés del AG2R. Espectacular la etapa que ha hecho hoy Champusan, que casi ni lo celebraba porque no le daban las fuerzas. Llegaba Primo Roglic abriendo un pequeño hueco sobre Adam Yates, Enric Mas y Jagey, que veíamos como Gibbons había hecho un etapón y seguramente fuera a ser el combativo de esta etapa. Veíamos gran victoria para la G2R, que no se va de vacío de esta Vuelta a España, porque no habían conseguido aún ninguna Vuelta a España. Otro equipo que consigue una etapa en esta Vuelta a España, celebrándolo con muchísima rabia. El etapa en el cacho y Champusan saliendo desde muy atrás, atacando desde muy atrás. Veíamos como los favoritos habían quedado casi sorprendidos. Primo Roglic, que saludaba
su familia, que ya sabía prácticamente que la contrarreloj de mañana era muy favorable para él si no le pasaba nada raro como en la contrarreloj del Tour de Francia. Esperemos que se la pueda llevar porque es bastante merecida para el esloveno, que se ha arriesgado bastante. Tras la victoria de Champusan por delante de Roglic a 6 segundos a 8, Adam Yates, Enric Mas, Jack Haig, Hamilton a 16, Vizcar a 23 y a 26 Gibbons, Gino Mader y a 50 Detier, que había perdido un tiempo y eso que era bastante favorito estando en esta escapada. Primo Roglic había un pequeño más hueco sobre Enric Mas, que lo veíamos que ya tenía casi sentenciada esta clasificación general por delante de Jack Haig a 4.48, 5.48. Adam Yates, Gino Mader a 8.14, a 11.38 Egan Bernal, 13.42 Sepp Kuss, 16.11 Guillaume Martin de la Cruz a 16.19 y a 20.30 Felix Rocharner, que se mete en este top 10 bastante merecido. Clasificación de la montaña para Storer, que la considera y la consigue con muchísimo esfuerzo el que ha hecho el corredor australiano. Gran vuelta la que ha hecho este corredor, a ver si algún día puede luchar por alguna gran vuelta por delante de Romain Bardet, que le ha sacado aproximadamente unos 19 puntos. Gino Mader se pone con este maillot blanco con 3 minutos sobre Egan Bernal, y el maillot verde para Fabio Jakobsen por delante de Primo Roglic. Solo tiene que aguantar esta contrarreloj final. El Bahrein por delante del Jumbo-Visma con 10 minutos de ventaja. A ver qué puede pasar en esta contrarreloj. Mañana contrarreloj de 33 kilómetros con rampas en esa subida de hasta el 10%, bastante dura, más de lo que yo me esperaba. A ver si algún favorito da la sorpresa. Porque en el ciclismo pueden pasar bastantes cosas en esa bajada, que es bastante técnica pero no muy empinada. Bueno, si os ha gustado el resumen de la etapa 20 de la Vuelta a España 2021, compartir, darle like y suscribiros. Os recomiendo que activéis la campanita para que YouTube os notifique de que he subido un nuevo vídeo y no os lo perdáis antes de que me lo borren por los derechos de autor. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 21, última etapa de esta Vuelta a España, una contrarreloj bastante dura. Adiós.